Industry pollution versus human pollution. Okay. Vamos a ver qué tanto contamina la industria versus qué tanto contamina el ser humano. Buena fuente. Solo 90 empresas en el mundo causan 2/3 de la contaminación total del mundo. Entre 90 empresas se hace 2/3 de lo que es toda la contaminación global en términos de emisiones solamente. Esto para mí es de las mejores críticas que existe a este pensamiento de que reciclar va a tener un impacto en la condición ambiental del mundo. Si ya sabemos que entre 90 empresas se hace 2/3 de toda la contaminación del mundo y a eso le sumas todas las otras millones de empresas que contaminan y todas las industrias que son altamente contaminantes y las decisiones públicas que son sumamente irresponsables como uso de agrotóxicos, migración, malas prácticas de emisiones de vehículos y todo ese tipo de cosas, transportes públicos, vamos a suponer con la manita baja, o sea, porque he leído un par de estudios peores, que 95% de lo que vemos como contaminación de carbon footprint viene del sector público y privado, o sea, de la industria y de las decisiones del gobierno. El otro 10%, siendo sumamente conservadores porque no creo que llegue al 10%, tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer como hábitos de consumidores. A lo que me refiero es toda esta idea de, oye, pues yo no uso popote, yo reciclo, yo no uso bolsas de plástico en el supermercado, o yo tengo sandalias hechas de bambú, orgánico, lo que sea. Y creemos nosotros que con esos cambios en nuestro estilo de vida es suficiente para frenar la catástrofe a la que nos enfrentamos, porque pues ya se sacó un estudio de la NASA que en 12 años supuestamente llegamos al punto de no retorno, donde cualquier esfuerzo que hagamos no va a ser suficiente para frenar el momentum que tenemos de cambio climático. Ahí es donde está realmente mi problema grave con la gente que recicla. La gente que recicla simplemente por tener paz narcisista. O sea, el que recicla es para sentir menos culpa consigo mismo. No lo hacen realmente pensando en un bien común. El hecho de que recicles te hace inmediatamente culpable y responsable de la catástrofe natural a la que nos venimos enfrentando. ¿Por qué? Porque esa falsa idea de que tú con el reciclaje vas a generar un cambio global, sabiendo que es mentira, perpetúas la situación como es y haces que el otro 99% del cambio, que sí es necesario radical, no se dé. Nos hacen sentir culpables por nuestros hábitos como consumidores, diciéndote, no, es que si tú no usaras tantos popotes o si tú no pidieras bolsa en el supermercado, pues harías tu parte, ¿sabes? Entonces tú dices, es verdad, con que yo haga mi parte es suficiente, y eso también te da el lugar moral más alto de poder decir a los demás que son unos irresponsables, y le dice a los demás, no, yo estoy haciendo mi parte, yo tengo mis plantitas en mi casa y yo no uso plástico y no uso popotes más que de papel, entonces yo estoy haciendo mi parte, el problema es tuyo. Esa mentalidad mediocre de delegar el problema hace realmente que el problema se perpetúe, porque realmente lo que debería de suceder es que si no nos diéramos nosotros a hacer esta micro tarea de tener el 1% del impacto sobre el ambiente y nos enfocáramos realmente en el problema real que está en el otro 99%, que tiene que ver con prácticas públicas y la industria privada, ahí realmente llegaríamos a una solución real. Pero el problema es que la manera como funciona la mentalidad de sustentabilidad hoy es evitar el problema real y solo hablar del problema individual, del problema narcisista. Y ahí te va lo difícil de esto. Entender que esto funciona como un placebo para que tú puedas continuar consumiendo y sentir un poco menos de culpa. Es lo único para lo cual sirve tu reciclaje de día a día. No sirve para absolutamente nada más. O sea, si realmente crees que tu reciclaje de poquito a poquito y yo estoy haciendo mi parte todavía no sirve de algo, no solo te estás iludiendo, sino que muy probablemente tú sabes que te estás engañando, y ahora peor todavía, porque tú al no hacer que el problema sea urgente como debería de ser, permites que el resto del problema continúe actuando como es, y eso sí nos va a llevar a una catástrofe. Entonces, si tú reciclas, es tu culpa que el mundo ya no va a ser habitable en 12 años. A group of students around the world is planning to skip class tomorrow to protest against climate change. This is the madness of our situation. The only voice of reason are young school children. We are angry because the older generations are continue to stealing our future. We need to rediscover this children's innocence. Sí, lo que me encanta la manera, ni siquiera lo he visto, pero sé que se refiere a que el pensamiento infantil todavía no está instaurado en la ideología dominante. O sea, hoy cuando tú escuchas una premisa de alguien, lo primero que te tienes que plantear es de dónde viene esa premisa. O sea, cómo se conforma una idea dominante, ¿ok? La idea dominante probablemente viene de una ideología dominante. Entonces, tienes que cuestionar desde la manera como se plantean las preguntas que te hacen. Todo el planteamiento que se va a oponer a un cambio radical habla de conservar las cosas como son. Cada vez que tú escuchas que una persona se opone al cambio, lo que tienes que entender, como decía Nietzsche, es cui bono, quién se beneficia.
What is the best way to solve a crime? Sometimes it is just 2 words. Cui bono. 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 Indeed. Cui bono. Cui bono. ¿Qué se beneficia esa persona de preservar las cosas como son? Y tradicionalmente el ser humano es tan mediocre y tiene una tendencia tan grande al conformismo que casi siempre el cambio no se da a menos de que no sea una posición desesperada. Y aquí es donde se vuelve sumamente interesante hablar del tema del cambio climático. Es algo muy a largo plazo, es algo muy lento y muy paulatino. Entonces es demasiado difícil que una persona haga realmente el trabajo introspectivo de entender las causas de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones a largo plazo, siendo que ellos no van a vivir la consecuencia. Creo que somos una generación sumamente interesante de analizar porque nos toca este periodo de transición, cuando para mucha gente todavía caen en este engaño de las cosas como son pueden continuar existiendo indefinidamente. Y no te da tanto miedo la catástrofe porque por dentro sabes que a ti no te va a tocar. Y por más que la gente diga, no, claro, pero mis hijos y sabes las siguientes generaciones y qué legado vamos a dejar, es bastante hipócrita. O sea, porque no somos capaces. O sea, es bien interesante cómo el ser humano solo entiende las cosas en retrospectiva, pero solo puede tomar decisiones hacia adelante. Entonces, solo entendemos las cosas hacia atrás, pero las cosas que entendemos hacia atrás las tenemos que usar como proyección para planear las cosas hacia adelante. Y el cambio climático es algo nuevo para nosotros. O sea, no tenemos un referente histórico de lo que es una catástrofe climática. Es imposible tener empatía real. Puedes tener una empatía idealizada y puedes proyectar, y para eso sirve el cine y esta voz callada y demás, pero es muy difícil que una persona llegue a ese consenso de decir, sé lo que es una catástrofe climática y quiero evitarla. Por lo mismo con la guerra somos más radicales, porque ya tuvimos un Auschwitz, o sea, ya tuvimos campos de concentración, ya tuvimos holocausto, o sea, ya entendemos el pánico al autoritarismo, al comunismo exagerado, al fascismo, o sea, eso ya tenemos una idea, entonces lo evitamos. A una catástrofe climática no tenemos referente. O sea, tenemos la era de hielo, pero pues es storytelling y es lo que los arqueólogos nos dicen, que inclusive mucha gente niega. Por eso nos es tan difícil ser empáticos a cómo va a ser el futuro, siendo que nunca nos ha tocado. This is what these children are doing. They don't possess any special children's intuition, deeper view, or so ever. They just take seriously what science is telling us. Exacto. Y esa es otra cosa interesante. La gente que está instaurada en la ideología, como de manera hegemónica, tienes esta idea de cuestionar las figuras de autoridad. Estamos en la época del fake news. Estamos en la época de la mentira política, ¿no? Entonces todo lo que viene, nosotros lo cuestionamos. O sea, tenemos esta resistencia a creerle a las fuentes grandes o a las fuentes institucionales de información. Y eso obviamente pone en un muy mal momento a la ciencia. Y indebidamente, ¿no? Pues el método científico opera muy fuera de este movimiento mediático, pero el problema es que el dato científico se puede presentar de una manera A o de una manera B y se puede manipular de dónde vienen los datos y cuestionar el error humano restándole validez, pero no al nivel de decir la ciencia no sabe lo que habla. O sea, hay algunas cosas numéricas cuantitativas que son inevitables, que esas sí son las que deberíamos de ponerle atención, pero no, decidimos ponerle atención a otras cosas, como que nosotros mismos nos contamos una historia solo con los datos que nos convienen para justificar la decisión que ya queríamos tomar, y obviamente pues así cada quien pues se construye su realidad a la manera que le conviene o la manera que le plazca, pero no necesariamente la realidad que necesitaríamos afrontar. Don't do any of these political tricks. Yeah, it's true, but one must consider political concerns, people protesting or whatever. No, they accept the situation, and what I like is the cold, rational way they are doing it. For example, the hero of the movement is, I think, a young girl from Sweden, who is just a cold 10-year-old girl. She's not flirting, not very attractive. And this is the madness of our situation. Me encanta que se dice, o sea, como un buen psicoanalista sexualiza todo, ¿sabes? Y dice de que no, o sea, la figura de este movimiento es una niña sueca de 10 años que no está coqueteando, no es visualmente atractiva, o sea, es una niña de 10 años, güey, o sea, no tendría que ser sexualmente atractiva, pero es interesante porque, o sea, él sabe profundamente que si fuera una figura manipulada, sí sería una niña coqueta y sí sería una niña guapa, porque es una niña que sería mucho mejor vocera del mensaje, y esto le da todavía más validez, el hecho de que él sea capaz de ver que por detrás de ella no hay un intento de seducción, que es lo que haría típicamente una figura mediática, y en este caso no lo es, lo cual le da todavía más realidad.
Es increíble que mientras más veo a Zizek, más noto el efecto del pensamiento psicoanalítico en su manera de pensar. Creo que el primer análisis que vi de esto se refería al yoga occidental como una cura pseudo placebo del consumismo que nos permite seguir gozando de los excesos consumistas y no sentirnos tan mal con nosotros mismos. Es el opio del pueblo en el sentido de aquello que te permite perpetuar tu vicio. Aquí él lo está usando como metáfora del reciclaje y es lo mismo con lo que estoy planteando en este video, pero yo lo había planteado también desde el punto de vista, por ejemplo, del yoga o del espiritualismo moderno. No tiene que ser solo yoga porque no es una crítica al yoga. La religión en general, el yoga, el mindfulness, el coaching, o sea, cualquiera de estas pseudo babosadas que te dan como este pensamiento de espiritual elevado o una noción más alta de ti mismo sobre el mundo, que es como un idealismo desapegado de lo real, que realmente lo que hace es funcionar solo como un permiso para que tú continúes gozando de manera desmedida y obscena de tu vida consumista. Solo eso. Y básicamente lo que pasa es que esta misma perversión, porque es una perversión mucho más antigua que la del reciclaje, probablemente es una perversión que viene desde esta época de Mad Men y, ¿sabes? Como de los 40, 50, que se viene como modelando esta idea de puedes ser un empresario vicioso, brutal, tratar a tus empleados como mierda, aprovecharte de la gente, robarle dinero a todo el mundo, pero haces yoga. Entonces ya estás en paz contigo mismo y entiendes el aura del mundo y, ¿sabes? Tienes como este permiso de ser una bestia en los negocios. ¿Por qué? Porque estás impulsando la economía, lo que tú quieras, las mentiras que te digas para justificar tus acciones. Y en el yoga encuentras tu paz, encuentras tu centro otra vez, ¿ok? Entonces imagínate que si no tuvieras el yoga, llegarías a un punto donde te darías asco a ti mismo o acabarías como Norman Bates en la película de Psycho, matando a alguien a hachazos, porque te dejaste consumir completamente por tu obscenidad y caíste en lo real, o sea, caíste en lo real de tu deseo autodestructivo y perverso. Pero cuando estás en el 99% de tu punto de quiebre, vas a una clase de yoga y te regresas al 97%. Y te mantienes en ese margen sumamente obsceno, sumamente perverso, con tus hábitos completamente insustentables, y justo cuando estás en el punto de quiebre de sentirte mal, compras una zanahoria orgánica, o no pides la bolsa de plástico en el supermercado, o no pides un popote cuando vas al restaurante. Entonces eso te mantiene en casi nada y nunca te deja llegar a nada. Y el problema es que realmente hoy en la situación en la que estamos ya no podemos hacer eso. O sea, tenemos que llegar a nada. O sea, tenemos que llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Nada de lo que nosotros podamos hacer como consumidores va a realmente tener un impacto real o reversible en la calidad de la naturaleza. Lo único que podemos hacer realmente es generar un cambio en la industria y en las políticas públicas. Pero no, como nadie llega hasta ahí, te quedas en, ay, bueno, pues un popotito menos, una bolsita de plástico menos y la industria, bueno, okay, pues va muy mal, pero yo estoy haciendo mi parte. Cuando no, lo que tenemos que hacer es un abandono. O sea, tenemos que llegar al punto de quiebre, caer a la nada, o sea, enfrentarnos a nuestra obscenidad y nuestra perversión y darnos cuenta que realmente este placebo que nos estamos tomando es mucho más dañino para la naturaleza que si no lo hiciéramos, que si nos dejáramos llevar. Es más, creo que sería mucho más impactante para el mundo si de repente todo el mundo dejara de reciclar, acumuláramos la cantidad de basura que realmente generamos y se viera fríamente y realmente y obscenamente lo poco sustentable que es nuestra manera de consumir y lo negativamente que eso refleja en la manera como está articulada la industria y en la manera como se operan los gobiernos. Eso realmente causaría un impacto real. ¿Sabes? Eso sería un acto de valor simbólico transformacional para la humanidad y no esta idea de voy a guiar con el ejemplo de hacer los mínimos sacrificios que no me afectan mi estilo de vida para hacer que la demás gente se sienta mal porque pues yo soy más humilde y más consciente que los demás. O sea, no, o sea, si tú reciclas, tú estás destruyendo el mundo.